Bienvenido a Firmes en Medio del Mundo. Me alegra que estés aquí. No sé desde dónde nos escuchas. Quizá vas manejando hacia el trabajo con la cabeza llena de preocupaciones. Tal vez estás en casa, en silencio, porque el silencio es lo único que te quedó después de una semana difícil. O quizá estás bien y simplemente buscas algo sólido que te acompañe en el camino. Sea cual sea tu situación, este episodio es para ti. Vivimos en tiempos que parecen diseñados para movernos. Todo tiembla, las instituciones tambalean, las relaciones se fracturan, el trabajo es inestable, las noticias son un torrente de confusión. Y en medio de todo eso hay una pregunta que muchos creyentes llevan en silencio. ¿Vale la pena seguir firme? ¿Para qué si todo cambia? Hoy vamos a responder esa pregunta, no con optimismo barato, no con frases motivacionales, sino con la palabra de Dios. El texto que vamos a estudiar hoy es Primera Carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58, un versículo pequeño en apariencia, pero construido sobre las montañas más grandes de toda la Escritura, la resurrección de Jesucristo. La lectura de hoy dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para entender un versículo hay que entender el mundo en el que nació. Lo escribió el apóstol Pablo, un hombre que conocía el sufrimiento desde adentro. Había sido apedreado, encarcelado, naufragado, traicionado por falsos hermanos y vivía con una carga permanente que él mismo llamó un aguijón en la carne. No era un predicador de sillón, era alguien que había pagado un precio real por su fe. La carta de Primera de Corintios fue escrita probablemente desde Éfeso. Pablo no la escribió en un retiro espiritual de tranquilidad. La escribió en medio de una ciudad pagana, rodeada de presión ministerial, con noticias perturbadoras, llegando desde la iglesia de Corintio. La iglesia en Corintio estaba en problemas serios, y entre todos sus problemas había uno que Pablo consideraba el más grave. Algunos miembros de esa congregación habían comenzado a dudar, o directamente a negar la resurrección de los muertos. Hoy, eso es radicalmente contracultural. Vivimos en una época donde la flexibilidad ideológica se celebra como virtud suprema, donde cambiar de creencia se llama evolución personal, y donde la persona que se mantiene firme en su fe es tachada de rígida, intolerante o atrasada. Pablo dice: no te muevas, no porque seas terco, sino porque tienes una razón para no moverte. Cristo resucitó. En este pasaje, Pablo cierra su argumento con una exhortación directa y pastoral, conectando la verdad doctrinal con una respuesta concreta de la iglesia. Cada expresión que utiliza está cargada de intención y nos guía a entender cómo debe de vivir el creyente a la luz de lo que acaba de afirmar. Así que entremos al desarrollo para ver qué quería decir Dios en ese momento. Número 1. Hermanos míos, amados. Pablo no empieza con un mandato frío, empieza con afecto. Esto no es retórica. En el griego original significa amados con amor de pacto, amor deliberado, amor que no depende de las circunstancias. Pablo usa este término para recordarle a los corintios que la orden que viene no es una carga impuesta por un superior a sus subordinados, es la exhortación de alguien que los ama y que entiende lo que les está pidiendo. Esto es importante teológicamente porque establece el tono correcto. La firmeza cristiana no nace del miedo al castigo ni de la presión religiosa, nace del amor, de entender que somos amados y que por tanto vivimos desde ese amor, no para ganarlo. Número 2. Estar firmes y constantes. Dos palabras, dos órdenes, pero que apuntan a lo mismo desde ángulos diferentes. Firmes significa establecidos, que no se mueven, como una columna plantada en su lugar. Habla de posición, de dónde estás parado. Constantes significa inamovible, que no se puede ser desplazado. Habla de resistencia ante la presión externa. La pregunta es: ¿firmes en qué y constantes en qué? El contexto lo dice todo. En la resurrección de Cristo, en el Evangelio, en la fe que Pablo acaba de defender en los 57 versículos anteriores.
Pablo no está pidiendo indiferencia, no está pidiendo que el cristiano sea emocionalmente indiferente o que pretenda que no le duelen las cosas. Está diciendo que tu posición no cambie con el viento cultural, que lo que crees sobre Cristo, sobre la muerte, sobre la eternidad no sea negociable. Hoy eso es radicalmente contracultural. Vivimos en una época donde la flexibilidad ideológica se celebra como virtud suprema, donde cambiar de creencia se llama evolución personal y donde la persona que se mantiene firme en su fe es tachada de rígida, intolerante o atrasada. Pablo dice: no te muevas, no porque seas terco, sino porque tienes una razón para no moverte. Cristo resucitó. Número 3. Creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí, Pablo añade una dimensión dinámica. Firme no significa estático. La firmeza bíblica no es parálisis, no es encerrarse en una burbuja religiosa y esperar a que pase la tormenta. Todo lo que Dios ha ordenado hacer en este mundo, predicar el evangelio, amar al prójimo, servir a la iglesia, cuidar a los vulnerables, vivir con integridad en el trabajo, ser padres y madres fieles, ser ciudadanos honrados, todo eso es obra del Señor. Y Pablo dice: sigue creciendo en eso, siempre. No cuando te sientas inspirado, no cuando el ambiente sea favorable, siempre. Esto derrumba una mentalidad muy común en los creyentes, la idea de que la firmeza espiritual es algo que se alcanza en algún punto y luego se mantiene solo. Pablo no habla de un estado de llegada, habla de un camino continuo. El verbo en griego está en participativo presente activo, lo que significa una acción continua en progreso permanente. El creyente firme no es el que nunca tambalea, es el que, aunque tambalee, sigue creciendo en la dirección correcta. Número 4. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la clave, el fundamento de todo lo anterior. ¿Por qué estar firmes? ¿Por qué seguir en la obra del Señor? ¿Por qué no rendirse cuando el costo es alto? Porque no es en vano. La palabra griega es vacío, sin contenido, sin resultado. Pablo dice: lo que hacen para el Señor no termina en la nada, no se evapora y tampoco fue un error. Y aquí está la conexión teológica que no podemos perder. Esto solo es verdad si Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, como Pablo dice en el versículo 17 del mismo capítulo, vuestra fe es vana. Todo sería en vano. El sacrificio, la fidelidad, la resistencia moral, el amor costoso, todo sería una ilusión noble pero inútil. Pero si Cristo resucitó, entonces nada hecho en su nombre y bajo su señorío se pierde. Ni el sermón que nadie aplaudió, ni la conversación con el vecino que no respondió, ni los años de matrimonio construidos con paciencia, ni la oración de las 3 de la mañana, ni la decisión de no mentir aunque mentir hubiera sido más conveniente. Todo eso tiene peso eterno y todo eso importa. Esta no es teología de prosperidad, no es la promesa de que verás resultados inmediatos, es algo mucho más sólido. La garantía de que el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Dios que guarda y da sentido a cada acto obediente fiel, aunque tú nunca lo veas en esta vida. La exhortación de Pablo no se queda en el plano doctrinal, desciende directamente a la realidad diaria del creyente. La firmeza que nace de la resurrección se prueba en lo ordinario y en lo costoso, ahí donde la fe deja de ser discurso y se convierte en decisión. Así que aquí van 3 aplicaciones prácticas. Número 1. La firmeza en el agotamiento cotidiano. Para el que trabaja, cría hijos, sirve en la iglesia, cuida a un familiar enfermo y al final del día no siente que está haciendo nada extraordinario, la tentación de este tiempo es medir el valor de las cosas por su visibilidad. Si no tienes likes, si no genera influencia, si nadie lo nota, parece que no vale. El trabajo anónimo parece menor y la fidelidad ordinaria parece aburrida. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58 le dice algo directo a esa persona. Tu trabajo no es en vano. La madre que se levanta de madrugada con un hijo enfermo y ora por él sin que nadie la vea, eso no es en vano. El empleado que decide no falsificar el reporte aunque podría hacerlo sin consecuencias, eso no es en vano.
El pastor de una iglesia pequeña que predica fielmente a 40 personas domingo tras domingo sin reconocimiento externo, eso no es en vano. La firmeza en lo cotidiano es una de las formas más difíciles y más reales de obediencia, y es exactamente lo que Pablo está llamando a hacer. Número 2. La firmeza cuando la fe tiene un costo social real. Corintio no era terreno neutral. Seguir a Cristo en esa metrópolis significaba sacrificar la aceptación social, abandonar círculos de influencia y aceptar el estigma de ser visto como el extraño o el anticuado. Hoy el escenario es el mismo, solo han cambiado los nombres. Es el estudiante que decide no encajar en la dinámica del grupo porque sus valores apuntan hacia otro lado. Es el profesional que se niega a entrar en el juego sucio de la oficina por una cuestión de conciencia. Es el joven que sostiene su ética frente a una generación que le asegura que está equivocado. ¿Qué significa estar firmes? Cuando Pablo dice «estad firmes», no está convocando a un ejército de arrogantes. La firmeza cristiana no es una actitud defensiva ni un ataque de superioridad moral. La verdadera firmeza es una convicción tranquila. Es la seguridad de quien sabe exactamente sobre qué suelo está parado. No es agresividad, es confianza enraizada en la verdad del Evangelio. Esta firmeza duele y cuesta. Pablo lo entendía perfectamente. Por eso, antes de pedirles que resistan, les recuerda su identidad, los llama amados. La resistencia solo es posible cuando nos sentimos profundamente amados por Dios. Número 3. La firmeza frente al silencio y el desaliento espiritual. Esta aplicación es para el creyente que ha caminado años en la fe, para quien ha orado sin ver respuesta, ha enfrentado pérdidas inexplicables y en la quietud de su habitación se pregunta si todo esto realmente tiene sentido. A veces, la mayor prueba no es un pecado obvio o escandaloso, sino el desaliento profundo, en esa sensación de que tras años de servicio y fidelidad el panorama no cambia y los frutos no llegan. Es el cansancio de quien siente que su fe se ha vuelto un desierto. Ante este vacío, Pablo no ofrece un alivio emocional pasajero. No dice, trata de sentir a Dios y todo mejorará. Su respuesta es un ancla teológica. Cristo resucitó. Si la tumba está vacía, entonces nada de lo que has hecho en su nombre es en vano. La resurrección es la garantía de que tu obediencia tiene un peso eterno, incluso cuando tus ojos hoy no ven el resultado. Firmeza no es ausencia de dolor. Estar firmes en medio del desaliento no significa fingir que no duele o que no hay dudas. Firmeza es seguir sembrando aunque no veas la cosecha. Firmeza es confiar en la soberanía de un Dios que administra las consecuencias eternas de tu fidelidad, mucho más allá de lo que alcanzas a ver ahora. Existe una tendencia en el mundo contemporáneo de presentar la fe como algo que necesita ser reempaquetado o reestructurado para ser relevante, como si el Evangelio fuera un producto que debe actualizarse para competir en el mercado de las ideas. Pero primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58 nos devuelve a la realidad. El fundamento de nuestra firmeza no es una estrategia de marketing, es un hecho histórico. Cristo resucitó de entre los muertos. Este hecho no necesita emociones artificiales para ser poderoso. Es lo suficientemente sólido para sostener una vida eterna, una muerte digna y una esperanza real. Estar firme no significa que no vayas a temblar. Significa que sabes sobre qué suelo estás parado cuando el mundo tiembla. Significa que cuando la presión cultural te exige moldear tu fe para encajar, tienes una razón inamovible para no hacerlo. Cuando el agotamiento te diga que tu esfuerzo no cuenta, tienes una respuesta teológica y no solo un sentimiento. Cuando el desaliento te susurre que todo es en vano, tienes la tumba vacía como el argumento final. Este es el mensaje de Pablo y el que queremos que te lleves hoy. No te mueves de donde Cristo te puso. Sigue creciendo en su obra porque en Él nada de lo que haces se pierde. Todo tiene un eco en la eternidad. Señor amado, te adoramos porque no eres un Dios que promete sin cumplir, porque levantaste a tu Hijo de entre los muertos y con eso demostraste que tu palabra es más firme que la tumba. Hoy llevamos ante ti a cada persona que nos escucha, al que está cansado,
y duda si vale la pena seguir, al que enfrenta presión en su trabajo, en su hogar, en su comunidad por causas de su fe, al que ha orado mucho y visto poco, y está en esa lucha silenciosa que nadie más ve. Señor, no te pedimos que sean fuertes en sí mismos, te pedimos que descansen en la fortaleza que viene de ti, que lo que hoy hemos escuchado de tu palabra no sea información que se olvida, sino verdad que se asienta y produce frutos. Danos gracia para estar firmes, no por orgullo, no por rigidez religiosa, sino porque conocemos a aquel a quien hemos creído y estamos persuadidos de que es poderoso para guardar lo que le hemos confiado hasta aquel día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Firmes en Medio del Mundo. Si lo que escuchaste hoy te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite, no para hacer crecer un podcast, sino porque quizá alguien en tu vida necesita escuchar que su trabajo en el Señor no es en vano. Este podcast existe para una sola razón: ayudarte a mantenerte enraizado en el Evangelio de Jesucristo, mientras caminas por este mundo que quiere moverte para todos lados. Hasta el próximo episodio. Dios te bendiga.